Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 32. Y vamos a orar para comenzar, ¿sí? Padre Santo, gracias Señor por esta mañana, gracias porque nos permites estar acá. Ahora que nos ponemos, Señor, a estudiar tu palabra con la predicación, te pido que nos guíes, Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y estamos en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, el mensaje de hoy yo le titulé De la culpa al perdón. Y quisiera arrancar hablando un poco acerca de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa básicamente es ese sentimiento interno que tenemos cuando rompemos alguna norma moral, ¿no? Cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Y entonces nuestra conciencia nos acusa y nos dice que básicamente hemos hecho algo malo, que hemos pecado. Sin embargo, la culpa no es algo malo, porque realmente nos hace ver lo que hemos hecho. El tema está en qué hacemos nosotros con la culpa, cómo lidiamos con eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en el Salmo 32, y lo vamos a ver como un flashback. ¿Vieron esas películas que empiezan al final, con el protagonista al final de todo, y no sabemos cómo llegó ahí la situación, entonces luego se remonta al pasado y arranca la película? Bueno, algo así vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con David en los 2 primeros versículos: feliz, bienaventurado, perdonado, libre de culpas. Y después vamos a ver cómo es que llegó David a eso, ¿no? Porque David, al igual que nosotros, fue un pecador que cayó su pecado, lo ocultó al Señor y cargó con las consecuencias de eso. Entonces, vamos a leer nuestro salmo y empezamos. Dice así: Salmo de David, másquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Entonces, David empieza con estas bienaventuranzas, ¿no? En los 2 primeros versículos. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado es feliz, doblemente feliz, dichoso, pleno. Pero esta felicidad no viene por un sentimiento o por un estado de ánimo, porque esas cosas son pasajeras, son volátiles, van y vienen, son cambiantes. Esta felicidad o este gozo es más bien una actitud de vida, como resultado, en este caso, de experimentar el perdón de Dios. Pero es necesario que entendamos de qué nos perdonó el Señor, ¿no? Para poder experimentar este gozo.
Entonces tenemos que hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué tan serio es el pecado para el Señor? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y recién allí que comprendamos qué es el pecado, podamos ver nuestra situación sin el Señor, es que vamos a comprender la magnitud y la maravilla de su perdón y por lo tanto seremos bienaventurados, seremos gozosos. Entonces, ¿qué es el pecado? David acá va a hablar acerca del pecado en estos dos primeros versículos y aunque suene un poco redundante David con estas bienaventuranzas, porque básicamente está diciendo como lo mismo, ¿no? Bienaventurado el que el Señor perdona, el que el Señor cubre el pecado, el que el Señor no culpa de iniquidad. David va a usar tres palabras distintas para referirse al pecado. Y esto realmente lo hace intencionalmente porque con estas tres palabras vamos a ver los diferentes aspectos de la rebelión del hombre contra Dios. Entonces, David empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. ¿Qué es la transgresión? Una transgresión básicamente es el acto de violar una ley, ¿no? Y todos nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Y Santiago nos habla acerca de esto. Fíjense, Santiago capítulo 2 dice, versículos 10 y 11, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Básicamente la ley la dio el Señor y los mandamientos los dio el Señor, y violar o incumplir algún mandamiento ya nos hace culpable de la ley, nos hace culpable delante del Señor. Y quiero poner una ilustración muy breve para que entendamos este punto. Imagínense que ustedes tienen un hijo y le dan al hijo 3 instrucciones. Tienes que lavar los platos, tienes que limpiar tu pieza y sacar al perro para que haga sus necesidades, por ejemplo. Y ustedes van y se ocupan, dan una vuelta y cuando vuelven, el hijo hizo una sola de las tareas que ustedes le colocaron, ¿no? ¿Estarían satisfechos con lo que hizo su hijo? Lo recompensarían, lo felicitarían. Ay, muy bien, hiciste una de las 3 que te mandé. Y no. Más o menos esto es lo que está diciendo Santiago acá. Obviamente es mucho más importante, mucho más serio, pero es la misma idea básicamente. Violar un solo mandamiento nos hace transgresores de la ley ante Dios. Luego, volvemos al Salmo. David va a usar otra palabra también para describir la maldad del hombre y va a usar la palabra pecado propiamente. Bienaventurado el hombre cuyo pecado es cubierto, dice la parte final del versículo 1. ¿Y qué es el pecado? Bueno, la palabra pecado significa literalmente errar el blanco. Básicamente es cualquier acción, pensamiento o actitud que erre el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Pues el blanco claramente es Dios, su santidad. Él es nuestra vara, Él es nuestro estándar y tenemos que llegar a Él, a tener un comportamiento como lo tiene Él, sin pecado. Sin embargo, no podemos llegar a eso, ¿no? Entonces somos pecadores. Y finalmente David va a usar la palabra iniquidad para referirse a esta maldad del hombre. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la perversión interna que hay dentro nuestro. Todos nosotros somos malos por naturaleza, por eso es que desde chicos no nos enseñaron a decir mentiras, no nos tuvieron que enseñar a tratar mal al otro o a engañar, a manipular, porque ya lo hacíamos por naturaleza. Más bien nuestros padres nos tuvieron que contener un poco, ¿no? Nos tuvieron que enseñar a no mentir, etc. Y eso es porque tenemos iniquidad, somos malos por naturaleza. Y David dice estas 3 palabras para mostrar estos distintos aspectos de nuestra rebelión con el Señor. Y esto, el Señor no lo toma a la ligera. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es como lo piensan muchas personas, que es simplemente dejar de existir, o es como irse a dormir y nunca más despertar. Y dicen la gente,
La vida es una sola, vívela, total, después todo se acaba y ya está. Pero nada más nada más alejado de esa realidad, de acuerdo a la Biblia. Nuestra alma no deja de existir, nuestra alma es eterna, por así decirlo, y cuando nuestro cuerpo muere, tiene dos posibles destinos solamente. O va a la presencia del Señor en el cielo, o va a un infierno a pagar por nuestros pecados. Y si nuestros pecados están encima nuestro, pues ese será el destino. Sin embargo, el Señor ofrece su perdón y eso es lo que habla David acá. Y realmente cuando nosotros entendemos esto, entendemos el pecado y entendemos que el Señor nos perdona de eso, ahí es que realmente podemos experimentar y entender ese gozo, esa bienaventuranza. Después dice también, bienaventurado aquel hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo cierto es que este es David dando estas palabras. Aquí vemos a un David bienaventurado, sin culpa, pero este no fue David. Y a partir de ahora, en el versículo 3 en adelante, vamos a ver ese flashback que les hablé al principio. Vamos a ver cómo fue que David llegó a este punto. Vamos a ver cómo lidió David con el pecado, cómo lidió David con la culpa y cómo superó eso para llegar a decir, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Y antes de ir al versículo 3, la pregunta que yo quiero hacerles hoy es, ¿cómo pasar de la culpa al perdón? ¿Cómo es ese proceso en la vida de un creyente, básicamente? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hoy vamos a ver 3 respuestas de Dios frente a nuestro pecado que nos llevan de la culpa al gozo del perdón. Y la primera respuesta del Señor es que Dios nos confronta en nuestro pecado. Dios no nos va a dejar tranquilo en nuestro pecado. Estoy hablando en un creyente, ¿no? Y empieza David en el versículo 3 diciendo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿A qué pecado se refiere David acá? Yo estuve leyendo varios comentaristas y escuché varios mensajes a ver qué hablaban de esto. Y muchos decían que el pecado que se refiere acá es el pecado con Betsabé y Urías, ¿recuerdan? David comete adulterio y para tapar ese adulterio mata al esposo de Betsabé, lo manda a matar. Y dicen los comentaristas que ese tiempo que cayó su pecado fue ese tiempo del embarazo de Betsabé hasta que el profeta Natán lo confronta. Pero la verdad es que el Salmo no nos dice qué pecado era, todo eso son conjeturas y yo no me animo a dar esa afirmación. Y si David no menciona cuál es el pecado es porque no es lo importante acá. Lo importante acá es ¿qué causó el pecado en David? ¿Qué tan fuerte fue el pecado en su vida mientras él lo cayó? Y dice que su cuerpo se consumió. En la Reina Valera dice que sus huesos se envejecieron. Esto, hermanos, va más allá de un lenguaje poético, porque los salmos son poesía. Pero esto que dice acá David es realmente algo literal. Su cuerpo se consumió. Su cuerpo somatizó físicamente esos dolores del pecado, de cargar la culpa, la vergüenza frente al Señor. Y es algo que hoy en día realmente está estudiado. Personas que tienen muchas preocupaciones, personas que tienen mucho estrés, personas que lidian con culpas, realmente su cuerpo somatiza todo eso y le tienes dolores físicos, dolores de cabeza, insomnio, cansancio, y se desgastan realmente. Y eso es lo que está diciendo David acá, que tal fue el peso del pecado encima de él, la culpa, que su cuerpo se consumió, y dice, con gemir durante todo el día. Y esta palabra gemir es una queja constante, es como un gruñido. No sé si les ha pasado que cuando pecan
conscientemente, cuando el pecado es una decisión e igualmente lo hacen, obviamente después se siente mal, se arrepienten de eso, y mientras están con eso, que no han confesado su pecado aún, se quejan constantemente, vez tras vez. Uy, ¿por qué hice esto? Pude haberlo evitado. Y se están quejando y retándose, y eso es lo que está hablando David acá, ese gemir. Es una queja en voz baja, constante, obviamente no lo va a decir, no lo va a hacer público, que lo está atormentando básicamente, y era durante todo el día, era algo constante. Luego el versículo 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y esta es la parte clave de este primer punto. Acá vemos a Dios actuando activamente en el pecado de David. Dice que la mano de Dios pesaba sobre David. Dios no lo dejaba tranquilo. Dios le recordaba que había hecho mal, que había pecado, y es algo que Dios hace con nosotros también. Nosotros, los creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y una de las labores o una de las cosas que hace el Espíritu Santo es darnos convicción de pecado. Nos recuerda que hemos hecho mal, nos trae versículos a la mente, incluso cuando vamos a la iglesia en esta condición, o sea, ocultando el pecado, mediante la predicación también nos da el Señor. Y realmente gloria a Dios por esto, gloria a Dios porque el Señor no nos deja tranquilos y no nos deja en paz, sino que está molestándonos. Pero esta molestia que nos causa el Señor, el Espíritu Santo, no es simplemente para hacernos sentir culpables y nada más. Esto lo hace el Señor con la finalidad de movernos al arrepentimiento y volver a Él, básicamente. Y gracias a Dios realmente porque esto es así. Si nosotros miramos a las personas del mundo afuera, la vemos y ellos pecan y hacen de todo de una manera tranquila y se acuestan a dormir tranquilo muchos. Y tanto normalizaron el pecado que su conciencia está cauterizada y no les importa nada realmente. Y el peligro de eso es que es difícil que esas personas vengan al arrepentimiento. Tiene que el Señor realmente hacer una obra allí en su corazón. Pero no es nuestro caso, porque el Señor no los recuerda, y eso es lo que dice David acá. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Luego continúa David diciendo, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Acá la palabra vitalidad en el hebreo significa mi verdor. Entonces da esta figura que su verdor se va apagando, se va desvaneciendo con el calor del verano. Imaginen un árbol verde, frondoso, y muevan ese árbol luego al desierto. Y ese proceso en cómo se va apagando, cómo se va secando, cómo va muriendo, es lo que David está explicando acá y lo que está diciendo que le está pasando a él en su vida por causa de ocultar su pecado, por causa de no confesarlo. Y el versículo 4 termina con la palabra Selah, no sé si lo ven en sus Biblias. Esa palabra Selah es, como esto es poesía, esto es una canción también, esta palabra indica al director del coro una pausa para meditar en lo que se está hablando. Y a los lectores también, lo mismo. Es como no vayas a las apuradas, detente aquí en esto y medita en esto. Y es la invitación que nos hace David, inspirada por el Espíritu Santo. Meditar en el pecado, en lo horrible que es el pecado, en cómo nos consume el pecado, cómo nos hace sentir culpable también. Una de las consecuencias del pecado, hermanos, es que el pecado nos corrompe esa relación o esa comunión diaria con el Señor. Y quiero ser claro en esto, el pecado no nos separa del Señor, no nos separa del amor de Dios, lo estudiamos en Romanos hace un par de meses, nada nos puede separar de Dios, ni los ángeles, ni tribulación, ni angustia, ni el pecado, nada. Sin embargo, el pecado
nos separa de esa comunión diaria con Dios, porque cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados, no podemos orar porque tenemos eso que nos molesta frente al Señor, básicamente. No tenemos esa paz o esa tranquilidad, esa libertad para entrar a la presencia del Señor por causa del pecado, porque básicamente nos estorba. Y el Señor básicamente nos molesta también para movernos al arrepentimiento. Y eso nos va a llevar al punto número 2. La segunda respuesta de Dios frente a nuestro pecado, que nos va a llevar de la culpa al gozo del perdón, es que Dios nos perdona nuestros pecados. Y es lo que dice David acá en el versículo 5. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Me gusta acá que David usa exactamente las 3 mismas palabras que usa en el versículo 1 y 2 para referirse al pecado. Transgresión, pecado e iniquidad. Pero ahora David personaliza esas palabras hacia él. En los versículos 1 y 2 era, bienaventurado aquel hombre a quien el Señor perdona sus transgresiones, pero ahora David dice, te manifesté mi pecado. David se identifica acá como pecador. Y esto es realmente importante a la hora de nosotros manifestar nuestros pecados al Señor, a la hora de confesarle nuestros pecados. Es importante que le declaremos al Señor nuestros pecados y que lo hagamos individualmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando confesamos nuestros pecados al Señor, lo hacemos de manera automática y rápida y general. Y oramos al Señor y decimos, bueno, Señor, te pido perdón por mis pecados, y seguimos de largo. Realmente hay confesión de pecado allí, realmente hay arrepentimiento. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos que procurar confesar nuestros pecados individualmente y decírselo al Señor. Señor, pequé de esta manera, tal día, con tal persona, y realmente estoy arrepentido, y pedirle perdón, pero hacerlo realmente de corazón, porque al Señor no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, y es lo que está haciendo David acá. Y como consecuencia de manifestar sus pecados, de confesarlos, el final del versículo 5 dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Señor perdona todos nuestros pecados y lo hace completamente. Él no se reserva el perdón, no se lo reserva, no lo cuantifica. Dice Primera de Juan 1:9, este es un pasaje muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este versículo yo me lo aprendí de memoria cuando era niño. En la iglesia que yo iba, en Venezuela, había un ministerio que se llama OANSA, en el cual enseñan a los niños la Biblia, nos la hacen memorizar, la explican. Y allí yo me aprendí ese versículo, pero yo no había entendido ese versículo, porque yo, niño, decía, ¿cómo es que el Señor es justo para perdonarnos si precisamente la justicia es dar a cada quien lo que merece? Si yo hice algo malo, lo justo es que me castigue, y si hice algo bueno, bueno, que me recompense. Y no entendía yo este versículo hasta que fui y le pregunté a mi profesor, y él me explicó que Dios es justo para perdonarnos porque Cristo cargó con ese pecado. El castigo que yo merecía por ese pecado lo cargó Cristo en la cruz. Y por eso es justo, porque ya ese pecado fue saldado. Injusto sería que Dios castiga a Cristo por ese pecado y después venga y me castiga a mí. Además estaría diciendo que fue insuficiente el sacrificio de Cristo, lo cual obviamente fue suficiente. Entonces, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos perdona completamente. Y dice Hebreos 8:12, acá el autor de Hebreos está citando un versículo del Antiguo Testamento y dice,
Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y resalté esa parte de nunca más me acordaré. Porque nosotros cuando perdonamos, muchas veces perdonamos pero no olvidamos. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Pero no es así el perdón del Señor. Y gloria a Dios porque no es así. Porque cuando el Señor nos perdona, Él lo olvida. Dice, no me acordaré más de sus pecados. Si tú pecas hoy contra el Señor y te arrepientes genuinamente y le pides perdón, Él te va a perdonar. Y si mañana vuelves a hacer exactamente el mismo pecado y te vuelves a arrepentir genuinamente, Él mañana te va a perdonar como si fuera la primera vez que has cometido ese pecado. Y así hasta 70 veces 7, que básicamente es infinito, ¿no? El perdón del Señor, realmente Él nos perdona siempre y no se acuerda más de nuestros pecados. Y dice David nuevamente, Selah. Detente aquí, medita en esto, medita en el perdón del Señor. El Señor nos perdona, hermanos, completamente y sin reservas. Él está abierto a perdonarnos. Él desea perdonarnos. Él desea que nosotros vayamos a Él y confesemos nuestros pecados individualmente, confesemos nuestras transgresiones y le pidamos perdón y Él nos va a perdonar. Es una garantía eso. La Biblia está llena de esta verdad. El Señor nos perdona y nos perdona realmente 100%. De hecho, en Miqueas dice que nuestro pecado Él los arroja como al fondo del mar. No lo van a conseguir más. Y esta es la segunda respuesta del Señor frente a nuestro pecado. La primera, Él nos confronta, no nos deja tranquilos para que nosotros nos movamos al arrepentimiento y una vez que eso sucede, el Señor perdona nuestros pecados. La tercera respuesta de Dios frente a nuestro pecado es que Él nos instruye, Él nos enseña para que no volvamos a pecar, básicamente. Y eso lo vamos a ver entre el versículo 6 hasta el versículo 11. Y David empieza el versículo 6 por esto. Algo que no les dije al principio es que este salmo es un masquil, lo leímos. Un masquil básicamente es una categoría de salmo que busca la instrucción, es un salmo didáctico. La finalidad de este salmo es enseñarnos, instruirnos. Y acá David, con este por esto, está ya concluyendo con su experiencia personal con el pecado, cómo fue su pecado, cómo le costó, las consecuencias que tuvo, el perdón de Dios, y ahora va a pasar a la parte instructiva del masquil, a la parte instructiva de este salmo. Y la primera instrucción que David nos da es esta: que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado. Es la primera instrucción que David nos da. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el tiempo en el cual el Señor puede ser hallado? Hoy. Hoy es el tiempo que el Señor puede ser hallado. Mañana no sabemos realmente. Mañana incluso podemos no estar más nosotros. Incluso esta noche no sabemos lo que pueda pasar. Pero hoy, ahora, en este preciso momento, es el momento en que el Señor puede ser hallado. Y el contexto que viene hablando acá David, el contexto inmediato, es acerca del perdón, acerca del pecado. Entonces, lo que David nos está instruyendo acá, los que nos está exhortando es que en el tiempo oportuno, es decir, ahora mismo, oremos al Señor para confesarle nuestros pecados. Es lo que está diciendo David acá. Este es el momento. Así que, hermano, si tú estás luchando con algún pecado y no lo has confesado aún, ahora es el momento. Dice el Salmo 95, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. El momento para el arrepentimiento es hoy, no es mañana, no es más tarde, porque realmente no sabemos el mañana. Pero hoy el Señor puede ser hallado
en este momento. Y es lo que nos está instruyendo David. Y como resultado de buscar al Señor en el tiempo en que pueda ser hallado, como resultado de acudir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados y de buscarle, dice el versículo 6 y 7, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Es realmente hermoso esto. Quiero que pensemos en el contraste de David en el versículo 3 y 4 versus en el versículo 7. En el versículo 3 y 4 tenemos un David que su cuerpo se enferma, que gime, su vitalidad se desvanece, todo por causa del pecado. Tiene vergüenza, seguramente ni siquiera miraba al cielo. Y ahora en el versículo 7, una vez ya perdonado, David ahora se esconde en el Señor, va al Señor, se refugia en Él. Ya tiene esa tranquilidad de ir al Señor y cantar al Señor. Dice, con cántico de liberación me rodearás. Y realmente es hermoso esto. Y Selah, nuevamente, es nuestro tercer Selah. Medita en esto. Medita en el contraste de la vida del creyente cuando está en el pecado versus cuando ya es perdonado. Realmente es hermoso, hermanos, los resultados del perdón del pecado del Señor, cómo nos libera la culpa, cómo nos perdona totalmente. Y luego, David nos va a dar una segunda instrucción en el versículo 9, pero antes de darnos esa instrucción, fíjense el versículo 8, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ahora David nos está hablando en un tú a tú, personalmente. Está diciendo, escúchame, préstame atención, que te voy a enseñar el camino que debes andar, esto es importante, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Incluso más que David, porque David fue inspirado por el Espíritu Santo, es el Señor diciendo, escucha estas palabras. Y la segunda instrucción que David nos da en este salmo es esta. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Aquí David nos da una ilustración, básicamente la ilustración del caballo o del mulo, que es un animal que para que él vaya por donde tú quieres que vaya, básicamente tienes que arrearlo, y ese arreo es mediante el dolor, y es lo que dice acá. El arreo del caballo incluye la brida y el freno. La brida básicamente son esas correas que tiene el caballo en la cabeza, y la función de la brida es conectar la rienda del jinete con el freno. Y el freno es un pedazo de hierro que está dentro de la boca del caballo, que cuando el jinete lo ala, básicamente el freno choca contra el paladar y causa dolor al caballo. Y David lo que está diciendo acá es que no sea necesario el dolor para que tú te acerques al Señor. Que no sea necesario la disciplina. Que no sea necesario darte contra la pared para que tú recapacites y digas, bueno, tienes razón, Señor, voy a enderezar mi camino, voy a andar como tú quieres que ande. Y David dice, no sean así, no sean sin entendimiento, es decir, sean con entendimiento, sean dóciles. Busquemos al Señor por las buenas, busquemos al Señor por su palabra, por amor, y que no sea necesario la disciplina. Sin embargo, yo quiero resaltar de acá también y agradecer al Señor porque Él nos disciplina si nosotros nos desviamos de su camino. Aquí estamos hablando de creyentes, ¿no? Y esto también es una garantía que el Señor nos da, que Él no nos va a soltar, que Él no nos va a abandonar, no nos va a desechar, sino que Él va a ir por nosotros y así sea por las malas, nos va a buscar.
Y realmente esto es hermoso, porque cualquier cosa que sea no estar con el Señor, comparado con la disciplina del Señor, no hay comparación. Y que el Señor nos venga y nos busque como un padre que disciplina a su hijo cuando se porta mal, es algo realmente hermoso. Sin embargo, el consejo de David, la instrucción de David es que no sea necesario que el Señor vaya y te busque por las malas, sino ven por las buenas. Luego, en el versículo 10, David va a hacer una comparación, versículos 10 y 11, de dos personas. David va a comparar el impío con el justo. Dice el versículo 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, das voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Quién es el impío? El impío básicamente es aquella persona que no reconoce al Señor, aquella persona que vive pecando y pecando y pecando y no le importa nada. Y esa persona que no reconoce al Señor, que no es creyente, dice acá que muchos son los dolores que esa persona transita, y realmente es así, hermanos, porque el pecado trae dolor. Yo recuerdo en mi primer trabajo que tuve acá en Argentina, trabajaba con un chico que obviamente él no era cristiano y tenía una vida muy desordenada sexualmente. Iba de boliche en boliche, andaba con mujer en mujer. Y un día cayó al trabajo y tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y la cara que, cuando él nos contó esto, de dolor que tenía, era impresionante, ¿no? Y lo dice acá la Biblia, muchos son los dolores del impío. Por más que piense que puede escapar del pecado, que el pecado no va a alcanzar, que se va a salir con la suya, tarde o temprano el pecado va a alcanzar a esa persona y la pasará mal. Y con cualquier pecado es esto, con la borrachera, cuántas borracheras no han destruido hogares, con la codicia, con la mentira. Realmente el pecado trae dolor. Y David contrasta esto, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Es hermoso esta palabra, lo rodeará. Esa palabra en el hebreo significa te abrazará, estará alrededor tuyo. No hay lugar que tú vayas en donde la misericordia de Dios no te alcance. Y esto es al que confía en el Señor. Luego dice, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo. Aquí, ahora David, en el versículo 11, se parece mucho al lenguaje del versículo 1, que dice bienaventurado, recuerdan, feliz, gozoso. Y el versículo 11 dice, alegraos en el Señor, regocijaos. Esto es realmente el resultado de andar en el Señor, de confiar en el Señor, de ir al Señor y confesarle nuestros pecados, porque tristemente somos pecadores y vamos a seguir pecando. La idea es que sea cada vez menos, pero vamos a seguir pecando. Entonces, ir al Señor y pedirle perdón genuinamente nos va a dar realmente esta alegría, este gozo. Entonces, estas fueron 3 respuestas del Señor ante nuestro pecado que nos garantiza que nos va a llevar de la culpa del pecado al gozo del perdón. Pero esto que hemos visto realmente es mucho para los creyentes, ¿no? Que el Señor nos confronta en nuestro pecado, esto lo hace con los creyentes. Yo tengo que decirte algo, si tú no has creído en el Señor, si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal, si tú no has reconocido que tú eres un pecador, tú no eres bienaventurado, eres más bien desdichado. ¿Por qué? Porque tus pecados están sobre ti todavía, porque tu transgresión está sobre ti. Y como dijimos al principio, el Señor no juega con el pecado, es algo que el Señor no toma a la ligera, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, si no has reconocido aún al Señor, realmente te invito a que lo hagas
y vas entonces a poder experimentar, poder entender y poder vivir estas tres respuestas que el Señor nos da cuando nosotros pecamos. Así que ven al Señor, realmente te animo y te exhorto a que vengas al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este salmo. Gracias porque tú nos dejas, Señor, instrucciones de qué tenemos que hacer, Señor. Y gracias por las garantías que tú nos das, Señor, de que somos tus hijos y que no nos abandonarás, Padre. Realmente estamos agradecidos con eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser personas dóciles, personas con entendimiento, Señor, personas que buscan obedecerte y andar en tus caminos por las buenas, Señor, y que no tengamos que experimentar, Señor, la disciplina tuya, como el caballo la necesitas, Señor. Oramos a ti, Padre, para que nos ayudes y dejamos el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.